Bien, aquí tenemos el diagrama, lo sacamos de la plataforma y nos indica que el sensor de posición del cigüeñal y el del árbol de levas ambos comparten las alimentaciones de voltaje. Aquí tenemos una interfase y una señal de tierra. Esa señal de tierra es compartida por ambos sensores en la cavidad número 2. Quiere decir que anteriormente teníamos la idea de que el borne central era la de la señal. En este caso no es así. El de la señal es la cavidad número 3 para ambos sensores. Pues bien, la señal que tenemos aquí por parte de posición del cigüeñal, nosotros lo llamamos referencia. Referencia quiere decir que este sensor lleva el conteo de cuántas vueltas da el cigüeñal. Y a esta señal del sensor del árbol de levas que va aquí, a esta señal nosotros la llamamos como sincronía. Quiere decir que en ese momento que este sensor manda la primer señal y la señal de posición del cigüeñal coinciden con el álabe más grande, entonces en ese momento se sincroniza el motor y comienza a disparar el chispazo en las bobinas y comienza a disparar la activación de los inyectores dependiendo del orden de encendido que tenga. Es decir, que puede haber señal del CKP, pero si no existe la señal de posición del árbol de levas, el motor jamás va a arrancar, porque la computadora está viendo que efectivamente hay referencia de giro del cigüeñal, pero no existe la sincronía. En el momento que este sensor manda su primer señal, en ese momento se alinean, vamos a llamarlo así, las dos marcas, y en ese momento dispara la bobina y dispara el inyector para que el motor arranque. Y esto es consecutivo mientras siga girando el cigüeñal hasta que el motor sea apagado a través del switch. Por esa razón es que allá en el otro taller cambiaron el sensor de posición del cigüeñal, pero nunca checaron la señal de sincronía. Por eso es que el motor no arrancaba. Pues bien, esto es lo que nosotros hemos sacado del diagrama y es como interpretamos este tipo de diagrama respecto al sistema de encendido de esta Caravan 3.8 litros. Cabe mencionar que es el mismo de la Gran Voyager y de la Town Country. Es exactamente el mismo sistema, solo que cambia en ocasiones el color de los cables o el código de colores, pero bueno, el funcionamiento es exactamente el mismo. Continuamos. Pues aquí ya conectamos, le pusimos un alfiler, interceptamos la señal del sensor de posición del árbol de levas. El primer cable, la cavidad 1, es una alimentación de 9 volts proveniente de la computadora. El número 2 es una señal de tierra que igual proviene de la computadora. Y el número 3, donde está el alfiler, el caimán, es la señal de referencia. Ahora, lo que hice fue conectar ese caimán y lo puse al multímetro. Y aquí en el multímetro nos va a estar dando la lectura. Aquí en este momento el switch está cerrado. La punta roja la puse a la señal y la punta negra pues, la puse a tierra. Solo que aquí pues, tengo un verdadero relajo. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir el switch y ver cuánto voltaje nos marca. Switch, 5 volts. Esos 5 volts son los que manda la computadora para que caigan cuando corte el reluctor. Y en este caso yo usé la lámpara lógica y aquí no prende ninguno de los dos. Será porque es una señal baja en voltaje o bueno, no la alcanza a leer. Voy a desconectar el multímetro a ver si lo lee. No, pues tampoco lo lee. Se supone que el foco debería reaccionar al mínimo voltaje de esta señal. Aquí tenemos 5 volts. Pero bueno, ya tenemos los 5 volts. Ahora, lo que vamos a hacer es darle marcha para que esos 5 volts caigan. Marcha. Ya. No hay caída de voltaje. Vamos a hacer la prueba con la lámpara. Marcha.
Ya, tampoco hay caída de voltaje. Quiere decir que el sensor por alguna razón no está mandando la señal. Al momento de sacar códigos de falla nos marcó que circuito abierto del sensor de posición del árbol de levas. Aquí ya chequé las alimentaciones y efectivamente las hay, solamente que aquí no hay una señal por parte de ese sensor. Lo vamos a desmontar y a ver qué es lo que encontramos. Continuamos. Pues bien, aquí nuestro diagnóstico fue el sensor de posición del árbol de levas, la razón por la cual el motor no arranca. Entonces, para nosotros corroborar que efectivamente el problema es el sensor y no hay un problema dentro de la cavidad, que es un poquito más complejo, bueno, eso lo vamos a checar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí lo que hicimos nosotros con este sensor cuando lo desmontamos era interceptar la señal, esta que está aquí, la señal que proviene del sensor hacia la computadora. Y aquí el multímetro, lo voy a poner aquí abajo, el multímetro no oscilaba. Entonces, aquí tenemos de prueba un sensor de posición del cigüeñal. Aquí está, vean, es totalmente diferente a este sensor, pero solamente lo vamos a utilizar para prueba. La prueba consiste en lo siguiente. Aquí es obvio que el arnés, el conector, este que está aquí, no es compatible con este que está acá. Entonces yo le puse unos cables. Chequen, tengo un perfecto desmadre aquí, pero bueno, es parte del show. Lo que hice fue sacar las señales de la computadora y conectárselas a este sensor. En el multímetro nos debe marcar una señal de voltaje, un corte del campo magnético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Abre el switch. Ciérralo. Ahí está cerrado. Ahí está. La computadora no corta el voltaje tan luego se cierra el switch, tarda un poquito. Ábrelo. Ahí está, 5 volts. Entonces, aquí no vamos a dar marcha, aquí solamente vamos a hacer la prueba de excitación. La prueba de excitación voy a tomar un metal, en este caso esta llave, y chequen, ¿cómo le haré? Voy a acercar un poquito acá el multímetro. Ahí está. Para que vean cómo es que corta el campo magnético. Voy a excitar, a ver si no me salgo de cuadro. Ahí está. Y se alcanza a escuchar la activación del ASD. Ahí está. A ver si lo puedo hacer. Ahí está. Cada vez que acerco el metal al sensor, existe el corte del campo magnético. Ahí está. Ustedes disculparán, pero con una mano me es un poco imposible hacer esta prueba. Con esto determinamos que realmente el problema es el sensor de posición del árbol de levas y por esa razón no arranca esta camioneta. Esta camioneta viene de otro taller y ahí en ese taller le cambiaron el sensor de posición del cigüeñal, ese que está ahí. Entonces, aquí hice la misma prueba. Aquí está el caimán. Chequen. Y este caimán es este que está aquí. Vamos a hacer la misma prueba, pero ahora dándole marcha. Déjenme organizo aquí mi desmadre y les muestro cómo es que lo hice. Pues bien, aquí solamente conecté el cable, este caimán, que es el que está en la señal del CKP. Ahora, vamos a ver. Abre el switch. Ahí nos está marcando voltaje. Dale marcha. Ya. Si se dieron cuenta, aquí había una oscilación en esta barra. Probablemente en los números no, porque es muy rápido, pero esta barra debe estar oscilando. Dale otra vez. Ya. Bueno, esta señal que vimos acá es la misma que vamos a ver nosotros en el del árbol de levas. Voy a conectar. Perdonen si me salgo de cuadro, pero es que hacerlo con una mano. Ahí está. Aquí tengo la llave, voy a sujetar el sensor para que no se me caiga. Ahí está. Chequen. Ahora, voy a conectar el sensor
el que traía puesto. Pues bien, aquí ya lo conecté y esta es la lectura que nos da. Abre el switch. Nos está marcando 5 volts. Entonces lo que voy a hacer es sujetarlo a ver si no me salgo de cuadro. Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Y chequen. No hay ningún cambio en la señal. Aquí se puede, casi no tiene imán este, pero bueno. Aquí debería haber una señal, una excitación, y no la hay. Entonces, de esa manera corroboramos que nuestro diagnóstico es el sensor de posición del árbol de levas. Descartamos aquí la posibilidad de que en el engrane donde va puesto, ahí ya perdí, ahí está la cavidad. Descartamos que aquí adentro, ahí, haya un problema, puesto que ya excitamos el sensor en la parte de abajo y no hay señal. Vamos a darle marcha a ver qué es lo que se ve. Dale marcha. Ya. En el supuesto caso de que el álabe no estuviese o hubiera un problema ahí en la distribución, eso que vimos que se mueve, pues realmente no se movería. Dale otra vez. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitar a nuestro cliente el sensor y lo instalamos y les comento cómo va la secuencia de pruebas. Continuamos. Aquí el cliente pues nos hizo la confesión de que el mecánico a donde llevaba esta camioneta pues realmente le cobraba muy barato. Él no los dijo de esa manera, es que me cobra muy barato y por eso se lo llevé. De hecho, a esta camioneta antes ya le habíamos corregido una falla de una fuga de anticongelante. Pero pues el maestro donde lo llevaron cambió otra pieza que no era y bueno, pues por eso vino con nosotros. Después de un tiempo fue a hacer la afinación, bueno, otros servicios con su mecánico habitual. Y ahora en este caso llegó nuevamente porque el maestro le hizo cambiar el sensor, le hizo cambiar... no recuerdo si el de temperatura o el TPS, alguno de esos dos sensores se los cambió y pues tampoco fue la causa de la situación de no arranque. Entonces, con esto corroboramos que realmente lo barato sale caro. Muchas veces el hecho de tener una plataforma, pagar una licencia, tener herramienta especial, tener herramienta y sobre todo los conocimientos para hacer este tipo de trabajo es lo que hace la diferencia. Lo barato sale caro. Continuamos. Está marcando 10.510 ohms. Aquí tiene la K de kilos, miles. Y lo que estamos checando es el sensor de posición, el viejo se podría decir. ¿En dónde estoy checando? En los dos bornes del lado izquierdo, precisamente con la referencia que es donde traba el seguro hacia arriba. Entonces ahí está, y esto es lo que nos está marcando. Entre los extremos son 3 pines, entre los extremos no marca nada, excepto en los dos que están del lado de izquierda a derecha con el seguro hacia la parte de arriba. Ahora vamos a checar el nuevo. Con el nuevo, igual en los dos del lado izquierdo con el seguro en la parte de arriba, nos está marcando 6 mega ohms. Entonces la lectura cambia demasiado. Ahora lo que vamos a hacer es, este sensor es el que nos trajo el cliente, es de la marca Tomco, y vamos a hacer las pruebas igual que hicimos anteriormente con el usado, sobre la prueba de excitación. Aquí ya conectamos caray, algo se activó. Dejen apago mi lámpara. Los limpiadores. Bueno, no sé del por qué se activaron.
Pero bueno, aquí ya tenemos, ahí está, el switch en posición de encendido. Y ahora voy a excitar aquí el sensor. A ver si alcanza a ver esa variación que está ahí. Esa es la que necesitábamos ver. Ahí está, con el sensor anterior. Bueno, esa es la prueba que le hacemos nosotros para determinar si el sensor está mandando una señal o no. Ahora, vamos a instalarlo aquí en esta cavidad a modo de que quede a ras del álabe, que quede calibrado, y vamos a darle marcha para ver qué es lo que hace. Continuamos. Pues bien, aquí ya arrancó la camioneta, pero antes quiero mostrarles lo que hemos averiguado. Perdón, es que la lámpara que traigo en la frente destella. Bueno, aquí estamos interceptando la señal nuevamente. Y chequen con el multímetro, esto es lo que nos está marcando. Es lo que marca con el multímetro. Es un hecho que aquí no nos va a marcar un voltaje estable, porque el multímetro no tiene esa capacidad de dar esa lectura. Pero nosotros nos basamos en la línea de abajo y lo que estamos checando es la oscilación. Entonces, para eso, esto es en el sensor de posición del árbol de leva. Ese que está ahí. Ahora, en el caso del sensor de posición del cigüeñal, lo que tenemos es esto. Probablemente se refleje, pero es la lámpara aquí de... Ahí está. En una frecuencia nos está marcando pues una variación. Esta que está aquí, esta frecuencia, es muy variante. Chequen. Y el voltaje que nos está marcando es este, 5.3 volts. Y esta es la escala que nos está marcando al momento de estar trabajando el motor. Ahora, se supone que ese voltaje debe ser leído por la lámpara lógica. Chequen lo que hace. Aquí solamente mantiene encendida, está prendida por la rapidez del corte del campo magnético, pues no nos va a dar una lectura. Para nosotros averiguar, es esto, si estuviéramos dando marcha, por las bajas revoluciones, este foquito sí va a destellar. Pero como ahora ya está en marcha mínima, arriba de 800 revoluciones, esta lámpara no tiene la capacidad de mostrarnos los destellos. Entonces, para eso usamos este aparato, la Power Pro. Y si fuera con el osciloscopio, el osciloscopio veríamos la gráfica. En este caso solamente lo usamos de esta manera y corroboramos que efectivamente hay una señal, porque existe una onda aquí en el equipo. Ahora, voy a cambiarlo, el multímetro al sensor de posición del cigüeñal, y la lámpara la voy a poner al sensor de posición del árbol de leva. Pues bien, aquí ya hice los cambios. Ahora este caimán que viene directamente del cigüeñal, lo que nos está marcando es este voltaje. La lámpara, ahí está. Y ese es el movimiento que tiene la barra, el de abajo. Y ahora el sensor de posición del árbol de leva lo tenemos conectado a la lámpara, la Power Pro, y eso es lo que nos está marcando. Prácticamente es el mismo voltaje, hay una variación de 5 a 3 volts, pero bueno, se mantiene. Aquí nosotros lo que leemos es la gráfica, esta que está aquí, que es donde está el sensor de posición del árbol de levas, dándonos esa lectura. Si se dan cuenta, aparece primero una, después dos, y después aparecen las 3 barras. Claro, en este caso es demasiado rápido y probablemente este equipo no tenga esa capacidad de darnos una precisión, que si lo checáramos con el osciloscopio, pues realmente nos daría una lectura más real y más digital. Pues bien, compañeros, así es como checamos, así es como diagnosticamos un sensor de árbol de levas dañado. Checamos la señal del sensor del cigüeñal y eso es el proceso de diagnóstico que nosotros utilizamos.
Cabe mencionar que el proceso de diagnóstico, el diagnóstico como tal, lo tenemos que cobrar, más aparte la mano de obra por cambiar el sensor. En este caso, pues realmente no es mucho lo que se cobra ya de la mano de obra, porque el sensor está aquí a la mano. Si ese sensor tuviéramos que quitar, no sé, la caja o hacer algún otro movimiento más grande, pues tendríamos que cobrar la mano de obra. Pero en este caso es algo sencillo, solamente cobramos el diagnóstico y parte del cambio del sensor del árbol de luz. Por ahora lo vamos a dejar trabajando, lo vamos a tener en observación y después de eso le daremos una vuelta de reconocimiento. Continuamos. Pues bien, aquí ya vamos dándole su vuelta de reconocimiento a esta Caravan. Bueno, es el mismo Caravan, Voyager, Town Country, bueno, y toda esa línea de este tipo de camionetas. Digo, es lo mismo porque se asemeja mucho el sistema. Claro, hay algunas variaciones, pero bueno. Antes de echarlo a andar, los expertos sugieren que borremos los códigos de falla. En este caso el check engine, que pues ya lo borramos, y después darle marcha. Pues bueno, ya en el taller lo tuvimos un tiempo en observación y no había ningún síntoma, no se prendió el foco, y ahora lo prudente es sacarlo a dar una vuelta de reconocimiento con el único fin de que el vehículo se vaya en óptimas condiciones y además nosotros nos aseguramos de que realmente fue reparada la falla. Muchas veces cometemos el error de darlos de alta, entregarlo al cliente sin siquiera sacarlos a probar, y bueno, ya me ha pasado. Por esa misma razón yo les recomiendo de que hagamos este tipo de prueba con el fin de que quedemos nosotros como mecánicos seguros de que todo está en perfectas condiciones y al rato no nos salgan, diría por aquí alguien, que Chuchita se la bolsearon y que eso no traía y que esto y que el otro, y bueno, pues con ese fin lo hacemos. Pues bien, compañeros, esto fue toda una aventura. Realmente estuvo muy interesante la falla. El cliente ya había visitado otros talleres y pues solamente, bueno, vieron el procedimiento de diagnóstico y esa es la forma la cual yo he aprendido a hacerlo. Este tipo de videos se hacen con el único fin de compartir nuestras experiencias. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo, es una de tantas, pero bueno, esto a mí me ha resultado. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos un poderoso like, déjenos un comentario si es bueno, si es malo. Bueno, pues esto nos ayuda a mejorar día con día. Pues nada, compañeros, la recomendación, cuídense mucho. Antes de eso, decía mi maestro Nachito que para que un vehículo arranque, y eso es verídico, necesitamos de la mano poderosa. ¿Qué es la mano poderosa? Para que un motor pueda arrancar necesitamos de 5 elementos básicos, principales. Es presión de combustible, inyección de combustible, compresión de motor, la chispa y la sincronización de los engranes. Si alguno de ellos no estuviese presente, por alguna razón no estuviera sincronizado el motor simplemente no arranca, y ya nos pasó con otros vehículos. Pues si no hubiese chispa, pues es lo mismo; si no hubiese presión de combustible, pues es lo mismo; o si no hubiese inyección. Bueno, pues son 5 elementos. La mano poderosa, dice Nachito, que es fundamental y es vital para que un motor pueda funcionar. Entonces, esto lo dejo como comentario y como experiencia para próximas reparaciones. Ahora sí, compañeros, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Ya estaremos viendo los comentarios. Pues nada, desde el Centro de Diagnóstico Automotriz, continuamos. Épale. Resulta que esta camioneta ya la habíamos dado de alta
El problema por el cual llegó pues es que el sensor estaba mal. Bueno, creo que ya vieron el procedimiento de lo que hicimos, pero resulta que mi cliente se la lleva a dar una vuelta porque ya la habíamos dado de alta y llegó con el motor sobrecalentado. Aquí venía burbujeando el agua y en el radiador venía pues totalmente hirviendo. Entonces, de esas situaciones que pues uno no se explica. En alguna ocasión un cliente me dijo, se me hace que le haces algo para que regresen. Créanme que pues yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos corremos el riesgo de tener ese tipo de comentarios. Y claro, hay colegas que hacen eso para que el cliente regrese, pero en este caso pues no es así. Se fue mi cliente, llegó con el motor sobrecalentado, y nos dimos a la tarea de empezar a averiguar en dónde está el problema. Aquí lo que quiero comentarles es de que yo quise hacer la prueba desconectando este sensor de temperatura, ese que está ahí, y al momento de desactivarlo en automático deben entrar los ventiladores. Cuando el cliente llegó hice eso, pero no hubo activación de los ventiladores. Sí hubo una modificación de la marcha del motor al momento de desconectarlo, pero no hubo activación de ventiladores. Entonces supuse que por aquí había un problema. Entonces ya quité el relay de estado sólido. Este que está ahí está. Este relevador, que es el que se encarga de activar los ventiladores, y ese relevador va instalado aquí en esta parte. Pues bueno, resulta que yo aquí tenía otro sensor, y se lo puse. Dije, pues es la misma entrada, lo único que cambia es en el espesor. Este es medida 3/4 y el que tiene instalado es medida 13/16. Y yo pensé que pues sí le iba a quedar porque pues es la rosca, es la entrada, es todo. Pero resulta que no. Hace un momento que le puse ese sensor y lo eché a andar, no pasaron ni 5 minutos cuando la aguja de la temperatura comenzó a elevarse y efectivamente los ventiladores se habían activado. Pasando la aguja a 3/4, entonces los ventiladores se activaron en la segunda velocidad, a todo lo que daban, pero el motor estaba totalmente frío. 5 minutos es mucho para que se caliente un motor, y vaya, no se había calentado, no era momento de que entraran los ventiladores. Entonces yo le buscaba el bulbo, el que indica en el tablero lo que mueve la aguja, pero no, me di cuenta que este mismo sensor es el que se encarga de dar la temperatura allá en el tablero. Allá hacía un poquito más de ruido, pero bueno, ese sensor se encarga igual de dar señal de esta aguja del tablero. Y pues entonces aquí por lógica el foco de servicio pues ya se nos encendió porque hemos desconectado el sensor. Y pues bueno, lo que quiero comentarles es de que pues efectivamente muchas veces se va de una cosa y sin siquiera pasar 24 horas regresa por otra cosa, ajena a lo que le hicimos totalmente. Y muchas veces, no me dejarán mentir, hay veces nos sentimos culpables porque el cliente piensa, este maestro le hizo otra cosa para que regrese yo, pero realmente no es así. Muchas veces suceden las cosas. Alguien de mis maestros ahí en el YouTube mencionaba que hacemos un trabajo y al momento de estar manipulando las piezas ya están muy sentidas, requemadas, frágiles o como quieran llamarle, y de momento se truenan cuando lo estamos manipulando. Algo totalmente ajeno a esa reparación. Prueba está de que ahorita sucedió esto de que no entraban los ventiladores. Ahí ya entraron. Chequen, ahí está la temperatura. Vamos allá. Aquí ya están los ventiladores activados. Y entonces
Entonces aquí este tapón estaba pues gorgoreando. Bueno, vamos para adentro. Bueno, después de ir a ver los ventiladores, ya corroboramos que efectivamente el problema, bueno, ahorita les muestro qué es lo que encontré. Pero bueno, en lo que estábamos, cuando manipulamos a algo por accidente, se rompe, se daña y entonces el cliente igual entra en descontento porque piensa que lo estamos dañando. No es así. Este maestro del YouTube bien mencionaba que le avisa a sus clientes de que va a manipular X componente y si se rompe, bueno, pues es costo adicional. Eso lo voy a tener que hacer o lo tenemos que hacer para evitarnos nosotros algún problema de que algún descontento por parte de nuestro cliente. Tengo un cliente muy querido por mí que tiene el dicho que dice, pero pues si estaba bien, pues sí, estaba bien, pero ahora le tocó perder. Pues bien, compañeros, ahora ya que apagaron los ventiladores, vamos allá al frente y les muestro qué es lo que encontré. Pues bien, este es el relevador que se encarga de activar los ventiladores en alta y en baja velocidad. Esto yo lo conozco como relay de estado sólido. Así yo lo conozco. Ustedes disculparán si no está bien dicho su nombre, pero yo así lo conozco. Ahora, lo que encontré es que este conector, chequen, está quemado. Entonces, aquí lo que tenemos es un falso contacto. Lo que vamos a hacer ahorita es cambiar este arnés. Claro, desde luego vamos a notificar a nuestro cliente. Vamos a cambiar este arnés. Y si le es posible a mi cliente comprar este relevador, bueno, pues que lo compre. Y adicional a eso, vamos a tener que cambiar ese sensor. ¿Por qué razón? Porque al momento de yo quitarlo y ponerlo, esta parte que es la parte del aislante aquí, esto ya se da vuelta. No gira al mismo tiempo esta pieza con él. Vaya, ya está desprendido. Entonces lo vamos a tener que cambiar para garantizar un trabajo y evitar que el motor se vuelva a sobrecalentar. Aquí la razón por la cual no activaron los ventiladores es este pequeño arnés que ya estaba quemado y hacía un falso contacto. Esa es la razón por la cual no entraron. Al momento de desactivar, vuelvo a repetirles, debe de entrar el ventilador o los ventiladores y en este caso no lo hacía. No lo hacía porque aquí había un falso contacto. Entonces, vamos a pasar el reporte a nuestro cliente y continuamos. Aquí está el sensor nuevo, el arnés. Aquí está el relevador de estado sólido, el arnés y bueno, vamos a la parte de abajo. Esa es la conexión que le hicimos, soldado y aislado para que no entre la humedad. Adicional a esto corregimos una fuga, aquí tenía mucho aceite, ahí se ve. Entonces corregimos la fuga, esa abrazadera que se ve ahí estaba exageradamente floja. Entonces la apretamos y con eso se corrigió la fuga de aceite de la transmisión. Ahora vamos a esperar a que caliente el motor. Y esperamos a que entren los ventiladores.